tema de hoy se llama Transformado por su Espíritu. Transformado por su Espíritu. Es segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 al verso 18. Dice así la palabra de Dios. La semana pasada, quiero conectar esto con el tema de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de que gente se convirtió por el mensaje de Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, donde las palabras ahora de Pedro tienen peso, no está dando paja, está dando semilla de Dios. La gente es tocada, se arrepienten, se bautizan, y la semana pasada se bautizaron varios. Yo creo que casi llegaban a 20 el número de los que se bautizaron. Y yo quiero hablar de que no porque nos arrepentimos o nos convertimos y nos bautizamos, ya es todo, ¿no? O sea, la obra sigue. Y dice aquí en Corintios, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, este versículo habla de conversión. Dice, por tanto, versículo 18 o 17, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora yo quiero mencionar aquí que el primer versículo que leímos habla de conversión. Escuche esto, la conversión es un evento, algo que sucede por el toque del Espíritu Santo, por la predicación. La conversión es un evento, es un instante. Ayer hubo un encuentro muy bonito aquí en el centro, estuvieron compartiendo los mismos muchachos egresados del programa y otros cuantos estuvieron predicando. Y yo miré mucha gente tocada, quebrantada, gente muy ministrada por el Espíritu de Dios. Y quizás también la semana pasada cuando se bautizaron, yo creo que los muchachos en algún momento ellos se convirtieron. Cuando uno se convierte es cuando tú aceptas a Cristo y el Espíritu Santo cambia tu vida en un antes y en un después, ¿verdad? Empiezas a amar todo lo que Dios ama, empiezas a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Y viene una conversión. La conversión es un evento, pero escuchen esto, la transformación es de lo que voy a hablar en esta mañana. La transformación no es un evento, la transformación es un proceso, es progresivo. Durante toda la vida tú y yo vamos siendo transformados por el Espíritu del Señor. Y ahorita te voy a decir cómo vamos a ser transformados y la importancia de ser transformados como hijos de Dios. Esto es una tarea de todos los días, de ir siendo transformados. Entonces, cuando leemos aquí, quiero enfocarme en el versículo 18, lo que acabamos de leer, dice, por tanto, nosotros todos, está hablando Pablo aquí, le escribe a la iglesia de los Corintios y le dice, nosotros todos, o sea, todos los que están en la iglesia, todos los que están escuchando el mensaje, y nosotros todos, dice, tanto los que sirven, tanto los que predican, tanto los que tocan en la alabanza, tanto los que están en la puerta, tanto los que limpian baños, tanto el que solamente viene y se sienta, nosotros todos, diga conmigo, todos. O sea, Pablo está diciendo nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, esa palabra dice, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, la palabra mirando, esa palabra la quiero adherir mucho a un Salmo 27, versículo 4. La palabra mirando no solamente significa como mirar. Ahora, yo sé que Dios es espíritu y nunca vamos a ver a Dios tú y yo físicamente, al menos que una manifestación divina y quizás vamos a mirar al Señor. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios no lo vamos a ver. Pero cuando dice mirando a cara descubierta, es a través de su palabra, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Desde Génesis a Apocalipsis, tú y yo podemos mirar al Señor en las Escrituras, en la palabra de Dios. Pero escucha bien lo que te voy a decir. La palabra mirando
significa contemplar. Y vamos a mirar lo que dice David aquí. David fue un hombre que miró al Señor, fue un hombre que fue transformado. David fue un hombre que fue procesado. David fue un hombre del Antiguo Testamento. Pero fíjate, David, me llama mucho la atención este verso que está en Salmo 27. David le gustaba contemplar a Dios. Y ahorita voy a mencionar qué significa contemplar. Una cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, dice. Fíjate lo que dice David. Este salmo es interesante. Una sola cosa le pido al Señor, no muchas. Y es lo único que persigo: habitar en la casa. Habitar en la casa. No dice del Señor ahí, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Fíjate, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para pedir dinero, para pedir sus cosas, para pedir fuerza, sabiduría, para pedir poder, para pedir cosas que él necesita. No. La prioridad, la agenda de David, escucha esto, la agenda de David es contemplar a Dios. Contemplar a Dios. Y yo quisiera que tú y yo captáramos esta parte de que tú y yo necesitamos contemplar a Dios. Ahorita te voy a ir explicando poco a poquito de la importancia y cómo podemos tú y yo contemplar a Dios. Dice, escrita en la Reina Valera, dice: una cosa he demandado, Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. O sea, tú y yo tenemos que aprender a contemplar. La palabra contemplar, para los que escriben, ¿qué significa contemplar? Observar con atención. ¿Qué vamos a observar con atención? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos ama Dios? ¿Qué hizo Dios por ti y por mí? Estas cosas necesitamos contemplarlas. Dice, interés y detenimiento en una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera o cuando se hace con pasividad. Esto es contemplar. Quiero por favor que me pongas la imagen ahí, como contemplando esto, ¿verdad? Quiero que observes esta imagen, ¿verdad? Eso es como contemplar a Dios. Una foto así muy de cerquitas, donde tú puedes mirar todos los detalles, donde representa al Padre y al Hijo. Cuando yo miré esta imagen, me impactó y se la enseñé a mi esposa antes de dormir. Y mi esposa, en cuanto ella la ve, dice: wow, es contemplar a Dios. O sea, esa es una imagen que refleja algo del carácter de Dios. Es más, el corderito ese puede ser tú también. Puedo ser yo también. Y puedo mirar la cara del Padre en el rostro del león de Judá. Puedo mirar al Padre cómo Él se deleita, cómo Él nos ama, cómo Él quiere acercarse a nosotros. O sea, ese tipo de cosas tú y yo debemos de contemplarlas. Ahora, ahí déjame esa imagen, por favor. Yo le voy a decir algo. Los seres humanos muchas veces somos muy fáciles, tú y yo, de fastidiarnos con la vida, de que la vida es rutinaria, de que la vida a veces es enfadosa. Mi trabajo me tiene harto, esta gente me tiene harta. Y muchas veces nosotros nos enfadamos muy fácilmente. Le digo porque a mí me ha pasado. Nosotros muchas veces nos fastidiamos de circunstancias, de que cosas a veces a nuestro alrededor no cambian. A veces como que caemos en rutina, como que caemos en monotonía. Y nosotros nos empezamos a agüitar y empezamos a sentirnos mal. Pero no es las circunstancias externas las que nos agüitan. ¿Sabes qué es lo que deprime y molesta al ser humano? El no ser transformado
por medio de la contemplación. O sea, el no ser transformado, esto agüita, esto molesta. Es más, otra cosa, ¿sabías tú que nosotros no nos conocemos tanto? Nosotros no nos conocemos mucho. Sheila, ¿quién fue Sheila? En el año 92, cuando yo me convertí, había un ministerio en los Estados Unidos de televisión que se llamaba el Club 700. Yo lo alcancé a mirar. En los Estados Unidos era un ministerio bilingüe. Sheila era la anfitriona de ese ministerio. Sheila, tristemente, esta mujer se convirtió, pero carecía de espiritualidad, no era una mujer espiritual. Y lo voy a anunciar y voy a hablar de dos personajes que ellos relataron públicamente sus historias, por eso estoy hablando de ellos. Sheila no buscaba a Dios porque ella trabajaba en un ministerio y ella decía: no necesito ser renovada por Dios, no necesito ser transformada por Dios, no necesito contemplar a Dios, pues si trabajo en un ministerio y soy la anfitriona. Y esta mujer se iba con sus bucles y sus peinados bien arreglados, güera, le brillaba el coco, la cabeza con el buen peinado, lucía sus mejores vestidos para salir en la tele. Pero en una ocasión, terminando un programa de televisión, ella llegó con el médico, con el psiquiatra. Y el psiquiatra le pregunta a Sheila, le dijo: ¿tú quién eres? Y ella dijo: soy la anfitriona del Club 700. No es lo que te estoy preguntando, dice. Te estoy preguntando, ¿tú quién eres? Soy conferencista y escribo libros. Ahora me doy cuenta por qué estás aquí, le dijo ella. No te estoy preguntando a qué te dedicas, quién eres, le dijo él. Porque nosotros muchas veces decimos quién somos a lo que nos dedicamos. Anoche precisamente yo le pregunté a una persona: mucho gusto, yo me presenté solo y le dije: yo soy Héctor Rosas. Le dije: ¿tú quién eres? Y él me dijo esto, dice: yo soy un trailero. Porque nosotros no nos conocemos mucho. ¿Sabías tú que los hombres de Dios en la Biblia se conocieron a sí mismos cuando conocieron a Dios? Los hombres de la Biblia, cuando contemplaron a Dios, ellos se dieron cuenta quiénes eran ellos. Ejemplo, Isaías capítulo 6, no vamos a mirar Isaías, pero te lo voy a contar. La Biblia dice que Isaías estaba en el templo. Y cuando él estaba en el templo, dice que se manifestó Dios y él contempla a Dios. En los primeros versículos del capítulo 6 de Isaías. Y cuando él contempla a Dios, él dice esto: ay de mí, dice, soy un hombre inmundo, pecador, dice, que vivo en una colonia donde la gente es grosera, donde la gente habla malas palabras, dice, ay de mí. O sea, cuando él contempla a Dios, Isaías cae en cuenta quién es él. Cae en cuenta quién es él. Pedro un día lo trae su hermano Andrés con Jesús y Pedro está enfrente de Jesús. Y cuando está enfrente de Jesús, Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas. Pasan los años, pasa el tiempo. Pedro contempla a Jesús, lo está conociendo. De repente Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Escuchen esto. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dice Pedro al Señor. Y el Señor le dice a Pedro: yo también te digo, ¿quién eres tú? Tú eres Pedro, dice. O sea, cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo contemplamos a Dios, nos vamos a conocer a nosotros mismos. Hay veces que ni nosotros nos aguantamos. Hay veces que nos caemos gordos y está bien hasta cierto punto. ¿Qué dijo Pablo de Dios? Miserable de mí, porque él contemplaba a Jesús y él decía: miserable de mí. Job, ¿qué dijo Job? Yo de oídas te había oído. Antes tenía muchas riquezas, muchos caballos, muchos camellos,
muchos trabajadores, y era lo que contemplaba quizás. Hay gente que contempla más la bendición que a Dios. Él bajó la mirada y él dijo, wow, cómo me ha bendecido Dios. Eso glorifica a Dios hasta cierto punto. Dice, wow, cómo tengo camellos, cómo tengo jornaleros, cómo, wow, tengo mucha riqueza. Pero Dios un día dijo, pum, quitarle todo, que se quite el velo. Ya después, en el capítulo 42 de Job, Job dice esto, escuchen. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Siguiente versículo, ¿qué dice? Por tanto, me aborrezco en polvo y ceniza. David, me gusta contemplar a Dios, esa es mi prioridad, dice David, dice, contemplo a Dios. Pero también el Salmo 51, él dice, yo reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado está siempre delante de mí. Persona que me estás viendo, nosotros no nos conocemos al máximo, al menos que tú y yo conozcamos a Dios por medio de contemplar la gloria de Dios. De esa manera tú y yo vamos a conocer a Dios. Y cuando tú y yo contemplamos a Dios y empezamos a ser transformados, que ni cuenta nos damos, pero un poquito un día, otro poquito otro día, pero tú y yo tenemos que leer la palabra muy despacito, bajarle el acelerador, no corras leyendo la Biblia. Dile al Espíritu Santo que tú quieres contemplar a Dios por medio de las Escrituras y tu vida va a ser transformada de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Y entonces cada día tu vida va a ser diferente. Como acaba de decir Dolores, hoy es un nuevo día, hoy son nuevas sus misericordias. Y tu vida no va a ser fastidiosa, ni rutinaria, ni enfadosa. Cuando somos nosotros transformados de gloria en gloria. Seguimos un poquito más adelantito. La ley de la vida es que nos transformamos en lo que vemos o contemplamos. Yo me acuerdo cuando estaba chico, mis hermanos, yo tenía 15 años, tenía mucho pelo, me empezaba a peinar para atrás. Mis hermanos, que eran lo que yo contemplaba, se fueron para Los Ángeles. Primero mi hermano mayor y después otro, y yo ya no tenía hermanos mayores a quien mirar. Y un día salí de mi casa extrañando a mis hermanos y me encontré un amigo mayor que yo admiraba mucho. A él le decían el Drácula. Un hombre grande, con una mata de marihuana muy bien tatuada en el brazo. Y eso me llamó la atención de él. Él me trató con mucho cariño. Él me trató hasta cierto punto dándome droga. Y yo empecé a contemplar al Drácula. Un día llego a la casa peinado como el Drácula, porque yo estaba contemplando al Drácula. Yo les decía en el rancho, si tú contemplas la pornografía, ten mucho cuidado. Cuando David se puso a contemplar lo que no tenía que contemplar, ahí fue a parar de narices. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado qué contemplamos. Después pasaron algunas cosas, para no hacerte larga la historia. Me fui a Los Ángeles con mis hermanos. Me empecé a parecer a todos los pachucos que andaban ahí en el callejón con carros arrastrando. Me volví a peinar para atrás, un pañuelo en la cabeza, porque según lo que contemples, en eso te vas a transformar. Lo que contemplan tus ojos te va a transformar. Eso es la ley de la vida. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Una transformación progresiva por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Contemplar a Dios por su palabra, oración y meditación. Es muy importante que tú y yo leamos la Biblia, no para predicarle a otros, no para decir wow, o para que la gente diga. Hay veces que sacamos historias o leemos la Biblia y queremos decirle a la gente algo y nos llama tanto la atención a veces cuando predicamos. A mí, yo ya brinqué ese punto. A mí no me gusta predicar algo para que la gente diga wow, no entendí nada. ¿Para qué?
No. Debemos contemplar su grandeza, debemos contemplar, fíjate Hebreos 1:3, no traemos el versículo en la pantalla, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. A.W. Tozer, escuche eso, A.W. Tozer dijo esto: la tragedia más grande es que el Dios de alguien cada vez sea más pequeño. Si Dios no es tan grande como se da a conocer, ni tan poderoso, los problemas más pequeños e insignificantes serán tus peores monstruos. Por eso tú y yo tenemos que contemplar qué tan grande, qué tan poderoso es Dios. Debemos de contemplar a Dios. Más de agarrar temas está bien, del trabajo, de la disciplina, que el matrimonio, que padres, escuela para padre y todo. Contemplemos a Dios. Lo más importante, A.W. Tozer sigue diciendo, lo más importante con respecto a una persona es lo que le viene a la mente cuando piensa en Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan. Esta parte se me hace muy interesante esto que vamos a mirar. Cuando leí este pasaje pensé mucho en la iglesia, pensé mucho en ustedes, pensé mucho en los hombres que están en el programa. Juan el apóstol, otro hombre que contempló a Dios, contempló a Jesús, el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió 3 cartas antes del Apocalipsis. Y este texto me llama a mí mucho la atención. Fíjate cómo dice, mirar. Esa palabra mirar significa contemplar, contempla, detente ahí, observa. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, escucha esto. Tú y yo nos debemos de dar cuenta cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, quiero decir esto, Tú y yo, para que Dios nos ame, no tenemos que hacer absolutamente nada. Aquí la Biblia nos habla que Él nos ama simple y sencillamente porque existes, porque respiras, porque hay un latir en tu corazón, simple y sencillamente porque existes. Ahora, dice aquí que el amor del Padre, cuando tú y yo lo recibimos y creemos en Él, como dice Juan 1:12, dice que tú y yo somos llamados hijos de Dios. Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Escucha esto. Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para ser llamados hijos de Dios. Cuando tú naciste y cuando yo nací, yo no tuve que hacer nada. Mi papá y mi mamá se las averiguaron para que yo naciera. Dios, para que tú seas su hijo y su hija, Él se las averiguó para que tú seas llamado su hijo y para que yo sea llamado su hijo. Simple y sencillamente, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando Jesús está en el desierto, me llama a mí mucho la atención. Antes de llegar al desierto, alguien hablaba ayer de esto en el evento, pero estamos ya por terminar. Fíjate en lo que te voy a decir. Cuando Jesús se bautiza, no traigo los versículos, pero cuando Jesús es bautizado, dice que vino la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Sí se acuerdan? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escucha esto, aparentemente Jesús no había hecho ningún milagro. Él no había sanado a nadie todavía. Él no había ido a la cruz todavía a morir por los pecados tuyos y míos. Simple y sencillamente se metió al agua. Alguien puede decir, no, es que no hiciste nada, nomás dices al paso a la alberca y al agua, o sea, no hiciste nada, o sea. Nosotros el otro día andaba dolorido de la pierna, ya que andaba como Jacob ahí, ¿verdad? Porque algunos estaban pesaditos, ¿verdad? Al bautizarlos.
Al otro voy a poner un tecle acá para irlos levantando, ¿no? En el nombre del Padre, soltamos el tecle y lo levantamos. Pero eso es cuando ya tenga 85, 90 años. Okay. Escuchen esto. Jesús escuchó esa voz que el Padre lo ama, no por lo que Él hace. Escuchen esto. No me vayan a malinterpretar. Entonces no voy a hacer nada, que al cabo Dios me ama. Sí, escucha esto. Dios sí hizo algo para amarnos a ti y a mí. Él nos demostró su amor a ti y a mí yendo a morir a la cruz. Ahora, para que tú ames a Dios, sí tienes que hacer algo. Si tú y yo queremos demostrarle a Dios que lo amamos, ahí sí tenemos. El amor de arriba para abajo no tenemos que hacer absolutamente. Él nos ama. Punto. Así es el amor de Dios incondicional. El amor ágape, así ese es el amor de Dios. Pero de abajo para arriba, sí yo tengo que hacer algo, demostrándole a Él que yo lo amo, levantando mis manos, sirviendo con mis manos, esforzándome en las mañanas, buscar su rostro, contemplar la hermosura y la belleza de Jehová. O sea, todo eso. Pero para ser amado, Jesús no había hecho absolutamente nada. Tiene complacencia en el Hijo. Escuchen esto. Cuando está en el desierto, el diablo viene y le dice: si eres hijo de Dios, haz algo. Di que estas piedras se conviertan en pan. No era tiempo de Jesús todavía de empezar su ministerio. En otras palabras, Jesús le contestó, te lo voy a parafrasear: yo soy hijo amado porque Dios me ama, no por lo que hago, no por lo que tienes y tampoco por lo que la gente dice de ti. Estaba mirando una historia de Joe DiMaggio. ¿Quién fue Joe DiMaggio? El mejor jugador en el siglo XX. Más o menos era de la edad de mi papá. Él nació en 1914. Mi papá nació en 1919. Estoy seguro que mi papá lo conoció porque mi papá también fue beisbolista en el Valle de Mexicali. Joe DiMaggio, este hombre se hizo muy famoso. Él era jardinero central de los Yankees de Nueva York y se hizo muy famoso, muy famoso. Es más, todavía no me pongas la otra foto. Cuando él entraba a un restaurante, se hizo tan famoso que cuando él entraba a un restaurante, la gente